Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a trabajar con método de bisección. El método de bisección en realidad está asociado a ecuaciones y estas ecuaciones lo que queremos buscar es una raíz real de ellas. Le llamamos método de bisección o también de búsqueda binaria. El fundamento de este método se apoya en el teorema del valor intermedio, donde nos dice que si una función es continua en un intervalo cerrado a b y k es cualquier número comprendido entre el f de a y el f de b, existe al menos un punto c en el intervalo a b donde f de c es igual a k. Es decir, que la función toma todos los valores intermedios entre f de a y f de b. En particular de este teorema se desprende otro, que es el teorema de Bolzano, del cual para nosotros va a tener real importancia. El teorema de Bolzano nos dice que si tenemos una función continua en un intervalo cerrado a b y f de a por f de b es menor que 0, es decir que los valores de la función en los extremos están teniendo signos contrarios, por eso la multiplicación me queda negativa, entonces existe al menos un punto c en el intervalo a b donde la función vale 0, es decir, tiene al menos una raíz. Con este criterio vamos a pensar una actividad. Nos dicen que aplicando el método de bisección o de búsqueda binaria, encontrar una aproximación a la raíz real en el intervalo 1,2 de la siguiente ecuación. Obvio que si queremos aplicar el teorema de Bolzano, una ecuación la tenemos que llevar a una función. Y eso no es nada más que vamos a tener una función de reales en reales donde la expresión analítica no es nada más que x al cuadrado menos 19 y cuando queremos calcular una raíz de esta función no es nada más que el caso particular de resolver una ecuación. Bien, damos vuelta a la hoja y nos vamos a la función. Una gráfica de la función sería la siguiente. Si nosotros vemos, esta es una función que es polinómica, razón por la cual es continua en todos los reales y en particular en el intervalo 1,2. Si partimos, para nuestro caso, el valor de A será el 1, el valor de B es el 2 y entonces comenzamos con el método. Nuestra primera iteración será considerar que estos puntos, este es el A sub 1 y este es el B sub 1. ¿Qué hacemos a continuación? Consideramos el punto medio, la bisección, dividir en dos secciones este intervalo y de allí lleva el nombre, entonces calculamos el P sub 1 como el promedio entre los extremos, que va a ser el punto medio. A continuación lo que vamos a hacer es ver qué pasó con la función. Cuando vemos en la función es un valor que es negativo. En nuestro ejemplo, para el valor 1 nos estaba quedando un valor negativo de la función, para el b sub 1 nos estaba quedando un valor positivo, entonces para pasar a la segunda iteración, el valor p sub 1 se convierte en el a sub 2, si estamos pensando en la segunda iteración, en el a sub 2. Y el valor b sub 1 será nuestro próximo a sub 2, es decir, nos quedaría esto. En la segunda iteración, entonces, este es el a sub 2, este es el b sub 2 y el proceso vuelve a ser iterativo y se replica. Quiere decir que vamos a buscar el punto medio, que va a ser el p sub 2. El p sub 2 en este caso cobra un valor que es negativo. ¿Qué va a estar indicando? Que vamos a sustituir en la tercera iteración al valor a sub 3. Es decir, que el a sub 3 pasa a ser el valor del p sub 2 y el b sub 2 pasa a ser el valor del a sub 3. Quedaría así entonces en la tercera iteración. Continuamos, deberíamos buscar el punto medio. El punto medio entonces del P sub 3 es el promedio entre ellos. En este caso está quedando un valor positivo. ¿Qué estaría diciendo esto? Que en la cuarta iteración el valor del P sub 3 pasa a ser el B sub 4 y el A sub 3 pasa a ser el A sub 4. Queda este esquema y así continuaríamos. La pregunta es, y bueno, pero esto hasta dónde sí, o sea, ¿cuándo nos detenemos? Hay diferentes criterios. Uno de los criterios sería establecer que el error cometido entre dos iteraciones sea menor que un valor de error establecido por nosotros.
Cuando uno dice, bueno, pero para el cálculo del error lo que hacíamos era el valor real de esta raíz menos una aproximación. Lo que pasa es que desconocemos y tenemos un supuesto que el último valor de la iteración es el valor más cercano al valor real, lo cual no necesariamente es cierto. Entonces, con ese criterio, el P sub n es el último valor, le hacemos la diferencia con el valor anterior y eso debería, calculamos el error cometido entre estas dos últimas iteraciones. También podríamos pensar el cálculo del error relativo, o sea, el error relativo pensando que el P sub n es el valor real, una aproximación bastante cercana a la que estamos buscando. Siempre esto lo podemos hacer en la medida que ese valor del P sub n sea distinto de cero. Pensemos que estamos buscando una raíz y como estamos buscando una raíz, en algún momento esto o es muy próximo a cero o puede dar que justo sea cero. También podríamos calcular el valor de la función en ese valor y eso debería ser prácticamente cero, entonces definimos ese valor de epsilon. Hay algunas cuestiones que son desafortunadas en esto porque no hay ninguna de estas estrategias que sean totalmente eficaces y uno puede encontrar ejemplos de sucesiones cuya diferencia convergen y sin embargo la sucesión diverge. Ver cuando calculamos el valor de la función en un determinado valor de estas aproximaciones que estamos haciendo a la raíz que sea prácticamente cero y sin embargo ese valor en lugar de acercarse a la raíz real que estamos buscando se está alejando. Lo que sí es cierto es que estos son en algunos casos, esto no ocurre en todas las ecuaciones, así que nos podemos poner contentos en ese sentido, que se pueden usar, solo que uno tiene que advertir qué pasaría cuando no converge el método, cuando lo estamos usando, es que puede estar ocurriendo alguna de estas cuestiones. Otra forma de detener el sistema completo es decir, bueno, fijo un número de iteraciones, el valor de n, es decir, bueno, esto lo quiero hacer 10 iteraciones y allí hacemos mediciones, determinamos el error que estamos cometiendo y si es apropiada o no esa aproximación. Vamos a hacer un análisis del procedimiento que conlleva el método de bisección, que nos va a servir tanto para hacerlo de manera manual o con software en particular, incluso con una planilla de cálculo o trabajando con programación. ¿Qué vamos a tener como elementos de entrada? ¿Qué es lo que necesitamos para iniciar el procedimiento? Por un lado necesitamos conocer cuál es la función, esta ecuación que la convertimos en una función. Necesitamos conocer los dos valores de extremos del intervalo que se convierten en nuestros primeros puntos para la iteración. Y necesitamos tener algún criterio de, le llamamos todo aquí, de tolerancia, de cuántas veces vamos a realizar esto, ya sea por el cálculo del error, por el error relativo o el error absoluto o el número de iteraciones. ¿Cuál va a ser el proceso que vamos a seguir? Entonces pensamos que esto es la primera iteración, entonces vamos a tomar un i igual a 1, que es nuestra iteración, calculamos el promedio entre los extremos, o sea, la disección entre ellos, y calculamos el valor de la función. Si asumimos en el ejemplo gráfico que estábamos viendo que para a sub 1 el valor de la función era negativo y para b sub 1 el valor es positivo y seguimos ese esquema, que no necesariamente es cierto para todas las ecuaciones, tendríamos así, si el valor de la función es negativo, entonces ¿qué tenemos que hacer? Que para la segunda iteración el valor de a sub 2 va a cobrar el valor del b sub 1, mientras que el valor del b sub 2 cobra el valor de la iteración anterior. Si esto no ocurre de esta manera, lo tenemos que hacer al revés. ¿Qué sería esto? Bueno, el valor a sub 2 continúa siendo el que teníamos anteriormente cuando nos estaba dando negativo y el b sub 2 pasa a ser el punto medio de la iteración anterior. ¿Cuántas veces repetimos esto hasta que se cumpla esta tolerancia que le hemos puesto al proceso, ya sea por el número de iteraciones, por los errores relativos o valores de la función, y la salida de ese proceso va a ser directamente una de las aproximaciones, la última que vamos a considerar como una buena aproximación de ese proceso? Pasamos a la resolución del problema usando la planilla de cálculo de GeoGebra. Podríamos usar cualquier otra planilla de cálculo, el procedimiento va a ser el mismo, pero avancemos y miremos qué está detrás de una planilla de cálculo y cómo pensamos el problema.
Cuando trabajamos en GeoGebra nos va a convenir incorporar por la barra de entradas cuál es la función. En mi caso la he incorporado limitándola al intervalo 1, 2, en el cual me queda muy obvio que para el extremo izquierdo del intervalo, para el 1, está cobrando un valor que es negativo la función y para el 2 está cobrando un valor que es positivo. Si tenemos presente esto, nos vamos entonces a vista, activamos hoja de cálculo y vamos a necesitar, aquí vamos a ver algunas columnas básicas. Entonces, por un lado vamos a necesitar el número de iteraciones, que le podemos llamar n, le vamos a llamar a sub n para cada uno de los extremos izquierdos de los intervalos para estas iteraciones, el b sub n para los extremos derecho, el punto medio, que lo vamos a llamar p sub n, y necesitamos calcular el valor de la función para el valor de p sub n. Lo vamos a hacer hasta 10 iteraciones, a pesar que pueda resultar un poco tedioso, pero es para comprender el proceso que está de fondo en el método de iteración. Cuando comenzamos el método, entonces, el extremo izquierdo va a ser el 1, mientras que el extremo derecho va a ser el 2, y ahora queremos calcular el punto medio. No nos conviene colocar el 1,5, sino que es conveniente marcarlo como una fórmula dentro de una planilla de cálculo, que es esta casilla, vamos a sumarle esta otra casilla y lo que vamos a hacer es dividirlo por 2. Si hacemos esto, entonces ahora no necesitamos cargar la fórmula en cada una de las iteraciones. GeoGebra o cualquier planilla de cálculo va a entender la fórmula. Lo mismo que aquí cuando queremos ver el valor de la función. Lo que hacemos es, quiero ver el valor de la función y no voy a escribir 1,5, sino que voy a indicar la casilla. Me queda como variable el de 2 y lo va a entender la planilla de cálculo en los siguientes. Pero ahora empieza nuestro proceso. Quiero ir a la iteración 2. Como a mí me dio negativo este valor, significa que en la iteración número 2, a quien tenemos que reemplazar es a la sub 2. ¿Por quién? Por el punto medio de la iteración anterior. O sea, aquí lo que vamos a tener es el punto medio de la iteración anterior. Mientras que el b sub 2 continúa siendo el valor del b sub 1. Si hemos marcado como fórmula, lo único que le pedimos a GeoGebra es que haga el cálculo con un doble clic o extendemos. Lo mismo para el cálculo de la función. Obtenemos un valor negativo. ¿Eso qué estaría diciendo? Que en la tercera iteración a quien vamos a estar reemplazando es al valor de la sub 3. ¿Por quién? Por el punto medio de la iteración anterior, mientras que el valor de b continúa siendo el mismo. Y lo que hacemos aquí es buscamos el punto medio entre 1,75 y 2 y calculamos el valor de la función. Nos queda un valor positivo. ¿Qué va a significar que nos está quedando un valor positivo? Que en la iteración número 4 a quien tenemos que reemplazar es al valor de b. ¿Por quién? Por el punto medio de la iteración anterior, mientras que el valor de a termina siendo el mismo de la iteración anterior. Calculamos nuevamente el punto medio y al calcular el punto medio calculamos el valor de la función, que nos queda un valor positivo, que hacíamos entonces en la quinta iteración. En la quinta iteración a quien estamos reemplazando es al valor de b. ¿Por quién? El punto medio del intervalo anterior. Sé que resulta molesto estar diciéndolo, pero es como para que uno vaya quedando cuál es el esquema que estamos siguiendo, ¿no? Entonces el valor de a va a continuar el mismo y lo que hacemos ahora es calcular el punto medio. Y calculamos el valor de la función que nos queda negativo. Entonces eso significa que en la sexta iteración a quien vamos a estar reemplazando es al valor de a por el punto medio de la iteración anterior, mientras que el valor de b es el mismo del anterior. Calculamos el punto medio, calculamos el valor de la función. Como es negativo, en la séptima iteración reemplazamos al valor de a por el punto medio del intervalo anterior, mientras que el valor de b continúa siendo el mismo. Buscamos el punto medio, calculamos el valor de la función, nos da nuevamente negativo, así que en la iteración número 8 el valor de a vuelve a ser el valor que tiene el punto medio de la iteración anterior, mientras que el valor de b continúa.
Calculamos entonces el punto medio, extendemos y así continuaríamos. Estamos en el noveno. ¿A quién estamos reemplazando por ser un valor negativo? Al que vamos a reemplazar entonces es al valor de A, mientras que el valor de B va a continuar siendo el mismo. Calculamos, ya estamos casi por terminar como para mirar qué ocurre con la décima iteración. Nos quedó un valor positivo, entonces en la décima iteración, ¿a quién reemplazamos? Al valor de B. ¿Por quién? Por el punto medio de la iteración anterior, mientras que el valor de A va a continuar siendo el mismo. Calculamos entonces el punto medio y hagamos un análisis. Nos quedaríamos como que la raíz, una aproximación, es este valor. Sin embargo, cuando calculamos el valor de la función da 0,02. Si lo miramos, este valor de raíz es mucho más aproximado que este otro, porque aquí nos está dando un valor que está mucho más cercano a 0. Esto también muestra que cuando uno está trabajando con el método de punto fijo, de bisección, no necesariamente el último valor que estamos encontrando resulta ser una mejor aproximación al proceso, pero es un buen procedimiento como para encontrar la raíz. Trabajamos con Maple y lo que vamos a hacer es resolver una actividad básica donde nos piden que aplicando el método de bisección o de búsqueda binaria encontremos una aproximación a una raíz real en el intervalo 1, 2 de una ecuación. Lo que queremos hacer es establecer un sistema de programación que me permita iterativamente calcular las aproximaciones de estas raíces. Podríamos recurrir a una ayuda de Maple y en particular nosotros vamos a usar un ciclo for y nos da el modo en que podríamos llamar a la secuencia. Nos da algunas explicaciones, las cuestiones que son básicas, nombres, cuestiones que van a ir variando, da una explicación de cada una de ellas. Podríamos acceder a los ejemplos, por ejemplo aquí nos habla de que para una variable que la está denominando i, desde que cobra un valor inicial desde 6 y llega hasta un valor de 10, pero va tomando valores de 2 en 2, o sea 6, 8, 10, imprima el valor de esa variable, o aquí para una variable que está tomando un valor desde 11 y va de 2 en 2, mientras esa variable i toma un valor menor que 100, lo que está haciendo es sumándole un valor a la variable anterior, ¿no? Está definiendo que la variable tot lo que está haciendo es el valor que tiene, que la definió inicialmente con 0. Bueno, uno podría empezar a entender la lógica de las programaciones. Uno aprende a programar programando, así que pasemos a la resolución de nuestra actividad. Recordemos que para el método de bisección necesitamos incorporar algunos elementos de entrada. En este caso era la función, los valores iniciales del intervalo y algún sistema de corte o truncamiento del proceso, que podíamos pensarlo que podía ser el error absoluto, el error relativo, valores que tendría la función o cantidades de iteraciones. Vamos a tomar uno de los caminos más simples, que es cantidad de iteraciones y vamos a definirle 10 iteraciones. Comenzamos con el cálculo de determinar cuál es una función. Cuando queremos cargar una función, podríamos apelar a la barra de expresiones que suministra a la izquierda Maple y entonces, por ejemplo, esto me está diciendo, bueno, quiero conservar el valor f, el nombre de la función, sí. Acá uno está diciendo desde cómo le voy a llamar a la variable independiente, en nuestro caso que es x, y cuál va a ser nuestra expresión, los valores de la ordenada. Podemos de nuevo apelar a la barra de expresiones de Maple y en nuestro caso entonces va a ser x al cubo, entonces es solo completar valores. Podríamos hacer atajos del teclado, pero lo vamos a ver inicialmente con la barra de expresión que tiene Maple, entonces esto es, nos quedaría el menos 19 y no tenemos que olvidar que esto hay que darle una entrada. Ya tenemos entonces cargada la función. Nos queda los valores del intervalo, entonces estamos pensando para la primera iteración. Debemos cargar cuál es el valor a sub 1 y no olvidarnos que es una asignación, así que es 2 puntos igual y esto le corresponde el valor 1.
necesitamos calcular el límite derecho del intervalo, que es el valor b sub 1, y otra vez le asignamos el valor 2. Y una variable que va a ser el número de iteraciones n, y le vamos a colocar 10. Y ahora comenzamos con nuestro ciclo del programa. Vamos a empezar a decir, bueno, queremos que para una variable que le vamos a llamar i, que tome un valor desde 1 hasta 10, podríamos colocar 10 o directamente como le hemos asignado el 10 a una variable n, lo vamos a hacer. Do, que esto va a significar que tiene que hacer qué cosa. 2 puntos, y ahora recordemos qué es lo que tiene que hacer. Recordemos que al tener estos elementos de entrada, lo primero que tiene que calcular es el punto medio, disecar el intervalo. Entonces, tiene que calcular el punto medio y posteriormente lo que tiene que hacer es evaluar en la función el punto medio y analizar el signo. Y entonces sabíamos que en nuestro caso, en esta función, para el a sub 1, cobraba un valor negativo y para el b sub 1 está cobrando un valor positivo. Entonces, si la primera iteración, el punto medio, me da un valor negativo, voy en la segunda iteración, el valor de a sub 2 pasa a ser ese punto medio y el b sub 2 se conserva. Eso lo debemos tener presente porque si no, es difícil entender cuál es la lógica del procedimiento que le estamos colocando a Maple. Entonces, en nuestro caso, vamos a calcular el valor del P sub i, entonces vamos a colocar, este es un valor de P, no vamos a colocar el valor P sub 1, porque si vamos a colocar P sub 1, lo que va a hacer es variar la variable i desde el 1 hasta el valor 10, pero el cálculo no lo va a realizar para los diferentes, no va a calcular el P sub 2, P sub 3, porque hemos puesto P sub 1 como una constante. Esto es un P sub i, y entonces le asignamos, y es el punto medio entre en la primera iteración va a ser el a sub 1, pero en nuestro caso lo tenemos que pensar que es un ciclo que estamos formando y esto que se va a iterar, entonces es un a sub i que le vamos a estar sumando un b sub i. Esto van a ir cambiando, ¿sí? O sea, lo que tenemos que estar viendo es que la variable i va a ir cambiando en cada ciclo que se realice. La primera vez toma el valor 1, 2, 3 y lo hace hasta el valor 10. Y todo esto lo tenemos que estar dividiendo por 2. Ese es el punto medio. Si lo dejamos así, el programa nos ofrece una fracción como resultado. Si no, usamos la función evalf, que es evaluar un valor de punto flotante. Va a dar una aproximación por defecto a 10 dígitos, como lo tiene Maple, pero podríamos ampliar. Y con eso entonces ya tenemos una primera partecita del ciclo. Al colocar un punto y coma, entendemos que está haciendo ese cálculo. A continuación, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar ese P sub i en la función. Y luego determinar que si es un valor negativo, entonces para el ciclo siguiente va a reemplazar el a sub 2 va a ser reemplazado por ese punto medio y el b sub 2 va a conservar su valor. Si no ocurre esto, entonces pasa al revés. Miramos cómo esto se escribiría. Tendríamos que decir if, que es si, y ahora evaluamos. La función, si la evaluamos en el p sub i. Al evaluarla en el p sub i, y analizamos qué estaría ocurriendo. Si el valor de la función resulta ser menor que 0, entonces, ¿qué tiene que hacer en el siguiente ciclo? Para el siguiente ciclo, estamos pensando que lo pensemos para el número 1. Para el siguiente ciclo, si es negativo, reemplaza al a y el b lo conserva. ¿Cómo escribimos eso? El caso del a para el siguiente ciclo, en realidad va a ser el ciclo del i más 1, ¿sí? Porque estamos pensando, empezamos con el 1, entonces 1 más 1 es para el 2, el valor del a sub 2 cobra el valor ¿de quién? Del valor del punto medio de la iteración anterior, es decir, desde el p sub i. Esto es, si lo hicimos en primera instancia en una planilla de cálculo, resulta mucho más fácil de entender qué es lo que estamos haciendo. Esto entonces queremos que haga esa cuenta,
Pero al mismo tiempo, por eso le colocamos el punto y coma, queremos que el valor de B, necesitamos definir el valor de B del ciclo siguiente. El ciclo siguiente será el valor de I más 1. Ese valor de B va a conservar el valor de B que tenía en el ciclo anterior. De allí que vamos a colocar B sub I. Y esto le vamos a colocar un punto y coma en cada una de estos cálculos que queremos hacer. Esto es si pasa esto, si el valor de la función es menor que 0. Y ahora si es mayor que 0, bueno, invertimos lo que estaría ocurriendo. El modo en que lo hacemos en Maple es colocar la función else, o sea, estamos diciendo si no, y al colocar si no, ahora, ¿qué estaríamos diciendo con ese si no? Ocurrió que el valor de la función valuado en el P sub i resulta mayor que 0. Si resulta mayor que 0, quiere decir que en la siguiente iteración los valores de A se conservan, pero los valores de B son reemplazados por el punto medio de la iteración anterior. ¿Cómo lo escribimos eso? Entonces vamos con el A sub I más 1, ¿por qué I sub I más 1? Porque es en la iteración siguiente, va a conservar el valor que tenía en la iteración anterior. Y esto le vamos a colocar un punto y coma para que realice ese cálculo. Y lo que estaríamos pensando es qué va a ocurrir con los valores de B. El valor de B en la iteración siguiente, lo que tiene que ocurrir es cobrar el valor del punto medio de la iteración anterior. Si eso lo escribimos bien, vamos a colocar un punto y coma y ahora necesitamos cerrar los ciclos. Y al cerrar los ciclos ¿qué son todas estas estructuras? Tenemos que cerrar el if y tenemos que cerrar aquí el do, que era que teníamos que hacer. Eso en Maple se va a colocar fi, que eso es final del if, vamos a colocar un punto y coma, y odd o en do también podríamos haberlo colocado. En odd estamos cerrando el do hacer y vamos a colocar un punto y coma. Cuando tiramos una secuencia, lo que nos está arrojando son todos los diferentes valores de las 10 iteraciones que nosotros tuvimos. Podríamos hacer cambios dentro de este programa. ¿Qué serían estos cambios? Podríamos colocar aquí cuando están haciendo algo que imprima y entonces o los muestre en pantalla el valor de la iteración. Le vamos a colocar un punto y coma para mostrarlos y entonces con esto vemos esta estructura. La primera iteración es 1.5, la segunda iteración es 1.75, la tercera iteración y así llegamos hasta la 10ª iteración. Eso ha sido un criterio de estar trabajando con una programación. Cuando lo hemos frenado a 10 iteraciones. Podríamos cambiar nuestro sistema, que no se frene con 10 iteraciones. Lo que voy a hacer sencillamente copiar la estructura y al copiar la estructura vamos a hacer algunos cambios. Entonces, pegamos esta estructura y lo que queremos es que en lugar de lo va a hacer desde 1 hasta, pero no queremos desde el 1 hasta 10, sino que vamos a reemplazar aquí, no lo va a hacer hasta 10, sino que lo va a hacer mientras, y le vamos a pedir algo aquí en particular. Vamos a pedir mientras el valor absoluto el cálculo de la función valuada en el punto medio cumpla alguna condición. Vamos a intentar escribir esta estructura. Esto quiere decir entonces que desde una variable i que va desde 1, mientras el valor de la función valuado en el p sub i, vamos a colocar acá, en el p sub i, colocamos el valor de la función, se resulte mayor, por ejemplo, que un cierto número, que le vamos a colocar resulte mayor que 0,0001, repita este ciclo. Aquí el problema es que como los valores de la función pueden llegar a ser positivos o negativos, necesitamos considerarlos en valor absoluto, así que agregamos la función valor absoluto. ¿Y qué es lo que va a hacer?
va a imprimir la iteración y va a hacer el resto del cálculo. Pero ojo, aquí necesitamos algo en particular como elementos de entrada. Antes de colocar un enter a esta secuencia, porque ¿cuándo se va a frenar? No se va a frenar exactamente a los 10 ciclos. Se va a frenar cuando esté calculando los valores de la función en el punto, en este punto medio, y esos valores de la función resultan ser mayor que 0,001, entonces en ese caso lo va a frenar. Pero tiene como elemento de entrada, va a necesitar valor de la función, valor del a sub i, o sea, del a sub 1, porque empezó desde 1, del b sub 1, pero también requiere el valor del p sub 1. O sea que podríamos colocar aquí entre los valores de entrada, agregamos una entrada más y vamos a pedir que el p sub 1, ya sabemos cuál es ese p sub 1, no es nada más que el punto medio entre el 1 y 2, entonces el p sub 1, que para nosotros toma el valor 1.5, sea un elemento de entrada. Si esto ya lo tenemos definido, entonces simplemente hacemos un enter y aquí estaría arrojando se detuvo en la séptima iteración. Dado que en la séptima iteración, cuando se calcula el valor de la función, podríamos hacer este cálculo, ver cuánto me está dando el valor de la función en 1.8046875 y ver el cálculo de la misma. Y este cálculo resulta menos 0,09. Si lo vemos nosotros en valor absoluto, eso resulta ser mayor que un 10 milésimo y en consecuencia frenó nuestro cálculo. Y esta sería nuestra raíz o una aproximación a la raíz. Así podríamos continuar y podríamos hacer un cálculo distinto, pedir que esto lo haga mientras el valor absoluto sea mayor que este valor o el error relativo cubra alguna condición, ¿no? Bien. Hasta aquí llegamos entonces con este método de bisección viéndolo con Maple. Muchas gracias por la atención.